Fui un niño de una noble familia romana que llegó a ostentar el poder absoluto sobre millones de personas. Y este poder finalmente me consumió. Esta es mi historia, la que los historiadores de mi época, muchos de ellos mis enemigos, raramente contaron con objetividad. Nací el 15 de diciembre del año 37 después de Cristo, en Antium, una ciudad costera a unos 50 kilómetros del sur de Roma. Es importante establecer mi linaje, pues en Roma, la familia lo era todo. Mi nombre de nacimiento fue Lucio Domicio Enobarbo. Pertenecía a la dinastía Julio-Claudia, la familia reinante que había consolidado el imperio desde su fundador, Augusto. Esta dinastía se basaba en una red compleja de alianzas, de matrimonios y a menudo traiciones para mantener el poder en un sistema que se llamaba república y que funcionaba como una monarquía hereditaria de facto. Mi padre era Cneo Domicio Enobarbo. Los Enobarbo eran una familia aristocrática antigua y muy respetada, pero mi padre tenía una reputación muy particular. No era un hombre simpático. Los registros lo describen como alguien de un carácter cruel y despiadado. La relación con él fue mínima, pues murió cuando yo era un niño. Mi madre, sin embargo, era la figura central de mi vida y de toda la política romana de la época. Su nombre era Agripina la Menor. Ella no era una mujer común. Era bisnieta de Augusto. Y más importante aún, era la hermana del emperador que gobernaba el momento de mi nacimiento, Calígula. El papel de la mujer en la sociedad romana era limitado en la vida pública. Pero detrás de escena, las mujeres de la familia imperial ejercían una influencia enorme. Agripina era una estratega política muy astuta y ambiciosa. Desde mi nacimiento, su único objetivo fue que yo, su hijo, alcanzara el trono sin importar los obstáculos. Mis primeros años de vida no fueron de lujo y estabilidad, pues Roma vivía una época turbulenta. En el año 39 después de Cristo, mi madre fue acusada por su propio hermano, el emperador Calígula, de conspirar contra él. Como castigo, fue desterrada a las Islas Pontinas, un pequeño archipiélago en el mar Tirreno. Yo, con apenas 2 años, fui separado de ella y criado por mi tía Domicia Lépida. Fue un periodo de incertidumbre para mi familia, pero la situación política de Roma cambiaba rápidamente. En el año 41 después de Cristo, Calígula fue asesinado por los miembros de su propia guardia pretoriana, la fuerza militar encargada de la protección del emperador. El asesinato de Calígula
creó un vacío de poder. Y el hombre que la Guardia Pretoriana eligió para sucederlo fue su tío Claudio. Claudio era considerado por muchos como un hombre débil, un académico que había sido apartado de la vida pública por sus problemas físicos, y nadie esperaba que sobreviviera mucho tiempo en el trono. Con el ascenso de Claudio, la fortuna de mi madre cambió radicalmente. Claudio la trajo de vuelta del exilio. Agripina regresó a Roma con una determinación renovada y comenzó a maniobrar para consolidar su posición en la corte. Su regreso marcó el inicio de una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. Para que yo pudiera sentarme en el trono, mi madre Agripina primero debía asegurar su propio lugar al lado del emperador Claudio. Pero había un obstáculo: la actual esposa de Claudio, una mujer llamada Valeria Mesalina. Mesalina era joven y poderosa, y ya le había dado a Claudio un hijo varón, mi primo británico. En el sistema sucesorio romano, británico era el heredero natural. Sin embargo, Mesalina cometió un error fatal, y en el año 48 después de Cristo se involucró en una conspiración pública contra el emperador. Claudio ordenó su ejecución, dejando el puesto de emperatriz vacante. Y fue aquí donde mi madre desplegó toda su astucia. En el año 49, Agripina logró lo que parecía imposible. Se casó con su tío, el emperador Claudio. Para los estándares romanos, esto era técnicamente imposible, por lo que tuvieron que cambiar las leyes del Senado para permitir la unión. Pero mi madre no perdió el tiempo. Una vez convertida en emperatriz, presionó a Claudio para que me adoptara oficialmente. Entonces, el 25 de febrero del año 50, dejé de ser Lucio Domicio Nobarbo para convertirme en Nerón Claudio César Druso Germánico. Y a partir de ese momento, yo era legalmente el hijo mayor de Claudio, situándome en la línea de sucesión por delante de su hijo biológico británico, que era 3 años menor que yo. Un futuro emperador no solo necesitaba sangre real, necesitaba una educación de élite. Entonces, mi madre llamó del exilio al filósofo más famoso de la época, Lucio Anneo Séneca. Séneca era un seguidor del estoicismo, una escuela de pensamiento que predicaba el autocontrol, la lógica y el desapego de las pasiones. Su tarea era convertirme en un gobernante sabio y moderado. Pasé estudiando retórica, leyes y filosofía. Sin embargo, mi verdadera pasión no eran los discursos en el Senado, sino las artes, la música, la pintura y el teatro. Séneca intentó reprimir estos intereses, considerándolos indignos de un César, lo que generó en mí una dualidad que me acompañaría por siempre.
Para el año 54, la paciencia de mi madre se había agotado. El joven británico estaba creciendo y Claudio empezaba a mostrar signos de arrepentimiento por haberme preferido a mí como heredero. Si Claudio moría antes que yo fuera proclamado, el ejército podía apoyar a su hijo biológico. Y el 13 de octubre de ese año, el emperador Claudio murió de forma repentina tras una cena. La versión oficial fue una enfermedad gástrica, pero en los pasillos del palacio todos sabíamos la verdad. Fue envenenado con un plato de setas. Se dice que mi madre contrató a una experta en venenos, llamada Locusta, con la que aseguró que Claudio no despertara. A mediodía, las puertas del palacio se abrieron. Yo solo tenía 16 años y mi madre me presentó ante la guardia pretoriana. Esa guardia era el cuerpo de élite que servía como el verdadero hacedor de reyes en Roma. Gracias a los sobornos y promesas de dinero que mi madre había repartido previamente, los soldados me vitorearon como su nuevo emperador. El Senado, sin capacidad de oposición ante el apoyo militar, ratificó mi nombramiento. En un solo día, pasé de ser un estudiante de filosofía a ser el hombre más poderoso de la tierra. Pero mientras la multitud gritaba mi nombre, yo sabía que el poder real seguía en manos de la mujer que me había puesto allí, mi madre Agripina. Mis primeros 5 años en el trono son recordados por los historiadores como un periodo de prosperidad y un buen gobierno que pocos esperaban de un joven de 16 años. Pero la realidad detrás de esa paz era un equilibrio de poder tripartito. Por un lado, estaban mis 2 tutores, Séneca, mi maestro de retórica, y Sexto Afranio Burro, el prefecto pretoriano, es decir, el comandante en jefe de la Guardia Pretoriana. Ambos manejaban la administración y el ejército con mano firme y prudencia. Y por el otro lado estaba mi madre Agripina, quien pretendía cogobernar conmigo sentándose a mi lado en las recepciones oficiales y apareciendo en las monedas imperiales. Algo sin precedentes en la historia de Roma. El primer conflicto real con mi madre no fue político, fue personal. Para consolidar mi ascenso, Agripina me había obligado a casarme con Claudia Octavia, la hija del fallecido emperador Claudio. Era un matrimonio de conveniencia, frío y sin afectos. Pero en el año 55 me enamoré de una liberta, una antigua esclava que había obtenido su libertad, llamada Claudia Actea. Mi madre se enfureció. Para ella, que el emperador se relacionara con una mujer de origen humilde era una deshonra para el linaje. Pero para mí, Actea representaba mi primera rebelión. Por primera vez le dije no a Agripina, y ella en respuesta cometió el error de amenazarme con mi propio hermano adoptivo, británico.
madre comenzó a decir públicamente que Británico ya casi era un adulto y que él era el verdadero heredero de Claudio. Fue una declaración de guerra. En Roma, el poder no se comparte y los rivales no se ignoran. Entonces, en febrero del año 55, durante un banquete en el palacio, Británico murió repentinamente. Tenía solo 13 años. La explicación oficial ante los invitados fue un ataque de epilepsia, una condición que él padecía desde niño. Sin embargo, la verdad era más oscura. Se utilizó nuevamente veneno, un veneno servido en una bebida que fue enfriada con agua después de haber sido probada por los catadores oficiales. Su muerte eliminó mi única competencia directa por el trono y dejó a mi madre sin su principal herramienta de chantaje. A pesar de las intrigas palaciegas, mi administración fue eficiente. Bajo la guía de Séneca y de Burro, implementé reformas que me ganaron el favor del pueblo. La plebe. Reduje los impuestos indirectos para fomentar el comercio y prohibí que las exhibiciones de gladiadores fueran siempre a muerte, pues yo prefería el espectáculo del atletismo y la música. También reformé el sistema judicial. Antes, los juicios importantes se llevaban a cabo a puerta cerrada en el Palacio Imperial, lo que fomentaba la corrupción. Yo ordené que los casos se trataran de forma individual y más transparente. Durante ese tiempo, me dediqué a mi verdadera pasión, la citarística. La citara es un instrumento de cuerda, muy similar a una lira, pero más grande y profesional. Tomé lecciones con Terno, el mejor músico de Roma. Practicaba hasta el agotamiento, algo que la aristocracia veía como una excentricidad peligrosa para un líder. En el año 58, mi vida dio un giro definitivo cuando conocí a Popea Sabina. Ella era la esposa de mi amigo Otón. Popea era hermosa, astuta y extremadamente ambiciosa. Comprendió que para ser emperatriz, primero debía deshacerse de mis dos vínculos más fuertes, mi esposa Octavia y sobre todo, mi madre. Popea me instaba constantemente a actuar como un verdadero hombre y no como un niño asustado por su madre. Las tensiones con Agripina llegaron a un punto de no retorno. Ella intentaba controlar cada uno de mis movimientos, llegando incluso a intentar seducirme para mantener su influencia. Aquella situación era insostenible. Y fue entonces cuando concebí el plan más oscuro de mi carrera: la eliminación de mi madre. Para el año 59, la presencia de mi madre en el palacio se había vuelto asfixiante. Ella no se conformaba con aconsejar, pretendía mandar. La tensión con Popea Sabina era constante, y yo me encontraba atrapado entre la mujer que me dio la vida y la mujer que deseaba como esposa.
Primero, decidí retirarle sus privilegios. Le quité su escolta personal de soldados germanos y la obligué a mudarse del Palacio Imperial a una residencia privada. Pero incluso desde la distancia, Agripina seguía tejiendo sus redes de influencia entre los senadores. Comprendí que mientras ella viviera, yo nunca sería el verdadero César. El problema era cómo eliminarla. Cómo eliminarla sin provocar una revuelta popular, ya que ella seguía siendo la hija del amado general germánico. El veneno no era una opción. Mi madre, precavida como siempre, tomaba antídotos diariamente. El hierro y la espada eran demasiado obvios. Fue entonces cuando Aniceto, un antiguo esclavo mío y ahora prefecto de la flota en mi seno, me propuso un plan digno de una tragedia griega. Me sugirió construir un barco de recreo especial. Exteriormente, parecería una galera de lujo, pero estaría diseñado con un mecanismo secreto. Al activarse una palanca, el techo de la cabina, cargado con lingotes de plomo, colapsaría sobre los ocupantes y el casco del barco se abriría para hundirse rápidamente. Sería visto por todos como un trágico accidente náutico. Elegí las fiestas de Quincuatria, un festival en honor a la diosa Minerva que se celebraba en marzo. Invité a mi madre a mi villa de Bayas, un lujoso balneario en la costa de Campania, donde la aristocracia romana pasaba sus vacaciones. Fingí una reconciliación. Cenamos juntos. Reímos. Y la traté con una deferencia que no le había demostrado en años. Pero al caer la noche, la acompañé hasta el muelle y la invité a regresar a su propia villa, en el barco que Aniceto había preparado especialmente para ella. Aquella fue la última vez que sentí el contacto con su piel. La besé en los ojos y en el pecho, sabiendo que el mar se encargaría del resto. Pero el destino es caprichoso. El mecanismo falló parcialmente. El techo colapsó y mató a uno de sus sirvientes. Pero las vigas protegieron a mi madre. Además, el barco no se hundió de inmediato. Agripina, manteniendo la calma, se lanzó al agua y nadó en silencio hacia la costa. Mientras su acompañante, Aceronia, gritaba pidiendo ayuda y fingía ser la emperatriz. Y así fue liquidada por los remeros de Aniceto con sus remos. Agripina llegó a su villa en el lago Lucronio. En ese momento, ella supo que yo había intentado matarla. Y yo supe que mi plan secreto había fracasado. El pánico se apoderó de mí. Si ella llegaba al Senado o al ejército y denunciaba el intento de asesinato, entonces mi reinado habría terminado esa misma noche.
Llamé a Séneca y a Burro en mitad de la noche. Estaban horrorizados. Séneca preguntó si se podía ordenar a los soldados que terminaran el trabajo, pero Burro se negó, diciendo que la guardia pretoriana nunca levantaría la mano contra la hija de Germánico. La única opción era Aniceto y sus marineros. Ellos no tenían tales escrúpulos. Envié a Aniceto con 2 hombres a la villa de mi madre. Cuando entraron en su habitación, ella estaba sola, iluminada por una única lámpara. Según los testigos, al ver que iban a matarla, se rasgó la túnica y señaló su vientre diciendo sus últimas y más famosas palabras: «Hiere aquí, pues este vientre dio a luz a un monstruo». Agripina murió bajo los golpes de sus espadas. El remordimiento no llegó de inmediato, sino el miedo a las consecuencias. Pasé el resto de la noche en vela y, para justificar el acto, envié una carta al Senado afirmando que Agripina había enviado un sicario para asesinarme y que, al ser descubierta, se había quitado la vida. Para mi sorpresa, el Senado, por miedo o por servilismo, no solo me creyó, sino que decretó días de acción de gracias a los dioses por mi seguridad. Sin embargo, algo cambió dentro de mí. Con la muerte de mi madre, el último freno a mi voluntad había desaparecido. Yo ya no era un pupilo ni un hijo. Era por fin el único y absoluto dueño de Roma. Libre de la sombra de mi madre, decidí que Roma ya no sería gobernada por el miedo de los antiguos senadores, sino por la belleza de las artes. En el año 59, instituí los Juegos Juveniles. Para la aristocracia esto fue un escándalo. En Roma, un noble podía ver el teatro, pero jamás actuar en él. Eso era tarea de esclavos e infames. Sin embargo, yo obligué a los hombres más ricos de la ciudad a participar en carreras de carros y en actuaciones musicales. Mi objetivo era doble: humillar a una clase política que me despreciaba y elevar el arte a una cuestión de Estado. En el año 60, establecí Neronia, un festival al estilo griego que se celebraría cada 5 años. Este incluía 3 secciones: música y poesía, gimnasia y equitación. Yo mismo participé. Quería que Roma dejara de ser una ciudad de soldados rudos para convertirse en la nueva Atenas. Mientras tanto, mi vida privada cambiaba. En el 62, finalmente logré divorciarme de Octavia, alegando esterilidad. Poco después me casé con Popea Sabina, y para asegurar que Octavia no fuera un foco de rebelión popular, la desterré. Y bajo presión de Popea, ordené su ejecución. Sus venas fueron abiertas y su cabeza enviada a Roma. Fue el precio que pagué por mi libertad emocional. Pero el evento que marcaría mi nombre para siempre comenzó en una calurosa noche de julio.
fuego se originó en las tiendas de los mercaderes del extremo oriental del Circo Máximo, donde se acumulaban sustancias inflamables, como aceite y textiles. Roma era una ciudad de calles estrechas, de edificios altos de madera y aire estancado. El fuego se propagó con una velocidad que nadie pudo prever. Desde las 14 regiones en las que Augusto había dividido la ciudad, solo 3 quedaron intactas. 3 fueron totalmente arrasadas y las otras 7 quedaron en ruinas humeantes. Aquí es donde la propaganda de mis enemigos creó la fábula más persistente de la historia. Dicen que yo mismo prendí el fuego a la ciudad para construir mi nuevo palacio, y que mientras Roma ardía, yo tocaba la lira en la torre de Mecenas, deleitándome con el espectáculo. Pero la realidad es que yo estaba en Antium, mi ciudad natal, a 50 kilómetros de distancia. Cuando recibí la noticia, cabalgué hacia Roma sin descanso. Y al llegar, abrí los jardines del Vaticano y los edificios públicos para refugiar a los miles de ciudadanos que lo habían perdido todo. Bajé el precio del grano. Organicé suministros de emergencia desde Ostia, pero el pueblo necesitaba un culpable. Y los rumores de que yo quería espacio para mis jardines eran demasiado jugosos para ser ignorados. Aproveché las ruinas para reconstruir Roma bajo un nuevo código de edificación. Calles más anchas, pórticos de piedra para frenar futuros incendios y límites de altura para los edificios. Pero en el centro de este desastre proyecté mi obra maestra, la Domus Aurea. No solo era un palacio, era un paisaje artificial en el corazón de la ciudad. Tenía bosques, un lago artificial, campos de cultivo y techos revestidos de oro y de piedras preciosas. La pieza central era un comedor circular con un techo que giraba de día y de noche, imitando el movimiento de los astros. Y mientras giraba, pétalos de flores y perfumes caían sobre los comensales. Al entrar, dije una frase que el Senado nunca me perdonó. Por fin, puedo empezar a vivir como un ser humano. Para desviar las sospechas de que yo había causado el incendio, necesitaba encontrar a un grupo que ya fuera odiado por la plebe. Elegí a los seguidores de una nueva y extraña superstición oriental: los cristianos. Eran vistos como antisociales, pues se negaban a adorar a los dioses del Estado y a participar en los festivales públicos. Los acusé de incendiarismo. Fue una decisión política fría y cruel. Muchos fueron ejecutados en mis jardines, algunos envueltos en pieles de animal para ser cazados por perros. Y otros fueron crucificados o quemados vivos para servir como antorchas humanas.
Fue la primera persecución oficial del imperio contra ellos. Un acto que selló mi reputación como el anticristo en las crónicas de los siglos venideros. El costo de la reconstrucción de Roma y la construcción de mi casa de oro vació las arcas del Estado. Para financiarlo devalué la moneda y aumenté los impuestos a la aristocracia. La nobleza romana, que ya me odiaba por mis excentricidades artísticas, decidió que yo debía morir. En el año 65 se fraguó la conspiración de Pisón. Un grupo de senadores, caballeros y hasta miembros de mi propia guardia pretoriana planeaban apuñalarme durante los fuegos de Ceres. Pero un liberto delató la trama antes de que pudieran actuar. La represión fue brutal. Obligué a los conspiradores a quitarse la vida por sí mismos para salvar el honor de sus familias. Entre ellos estaba mi antiguo maestro, Séneca. Se abrió las venas en su bañera, dándome una última lección de estoicismo que yo, en mi paranoia, ya no podía escuchar. Ese mismo año, perdí lo único que amaba de verdad. Popea estaba embarazada de nuestro segundo hijo, y una noche, tras regresar tarde de las carreras de carros, tuvimos una violenta discusión. En un arrebato de ira, le propiné una patada en el vientre. Popea murió a los pocos días por las complicaciones del golpe. Mi dolor fue absoluto. No permití que fuera incendiada, según la costumbre romana. Yo ordené que su cuerpo fuera embalsamado con especias preciosas y depositado en el mausoleo de Augusto. Fue el inicio de mi desconexión total con la realidad. En el año 66, decidí abandonar Roma. Sentía que solo en Grecia, la cuna de la cultura, se me apreciaba como el artista que era. Pasé un año entero recorriendo los grandes festivales: Olimpia, Delfos, Corinto. Participé en todos los concursos de canto y conducción de carros. Gané 1808 coronas de victoria, aunque todos sabíamos que nadie se atrevería a derrotar al emperador. En un gesto de generosidad sin precedentes, declaré la libertad de la provincia de Grecia, eximiéndola de pagar tributos a Roma. Mientras yo cantaba y actuaba, en las fronteras del imperio comenzaban a arder las primeras chispas de rebelión. Regresé a Roma en el 68 después de Cristo, pero ya era tarde. En la Galia Luctunense, el gobernador Cayo Julio Vindex se había levantado en armas. Poco después, el gobernador de la Hispania Tarraconense, un anciano llamado Servio Sulpicio Galba, se unió a la revuelta. Lo que realmente selló mi destino no fueron los rebeldes en las provincias, sino la traición en casa. El nuevo prefecto del pretorio, Nínfido Sabino, sobornó a la guardia pretoriana para que me abandonara. El Senado,
Al ver que yo ya no tenía el apoyo de las espadas, me declaró oficialmente enemigo público del Estado. Esto significaba que cualquier ciudadano tenía el derecho y el deber de matarme. Huí de noche hacia la villa de uno de mis libertos, Faonte. Estaba a pocos kilómetros de la ciudad. Yo estaba descalzo y oculto tras una túnica sucia. Allí, en un sótano húmedo, escuché cómo los soldados se acercaban para arrestarme y llevarme ante el Senado para ser ejecutado mediante el castigo tradicional. Ser azotado hasta la muerte, con el cuello atrapado en una horca de madera. No podía permitir tal humillación. Pedí a mi secretario Epafrodito que me ayudara a clavar una daga en mi garganta, mientras sentía que la vida se me escapaba. Y aún lograba escuchar los gritos de los jinetes que llegaban. Entonces pronuncié mis últimas palabras, con una mezcla de orgullo y de tristeza. ¿Qué artista muere conmigo? Mi muerte fue el 9 de junio del año 68 después de Cristo. Tenía solo 30 años y había gobernado durante 14. Mi muerte puso final a la dinastía Julio-Claudia, la estirpe de Augusto. Muchos se alegraron, pero la plebe de Roma, a la que di tanto con mis juegos y mis edificios, lloró mi partida. Durante años, manos anónimas depositaron flores en mi tumba. Surgió incluso la leyenda de Nerón redivivo, la creencia de que no estaba muerto y que regresaría algún día desde el este para reclamar mi trono. Hoy soy el villano de la historia, el hombre que personifica el exceso y la locura. Yo fui Roma, y Roma en el fondo siempre fue un escenario hecho para mí.